Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestra tercera exposición sobre los tiempos del fin. En este día nos va a tocar hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es el tema 3 de lo que hemos estado viendo, arrebatamiento de la iglesia. Ya vimos introducción a tiempos del fin, donde hablamos el plan de Dios, la línea del tiempo, sobre qué tiempos van a pasar las cosas y una explicación general de todo. Ya vimos las señales antes del fin, hace 8 días, en donde vimos todo lo que Dios anunció que iba a suceder y que se está dando ante nuestros propios ojos. Bueno, hoy vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia, es el tema 3, y vamos a empezar nuestro tema arrebatamiento de la iglesia ubicándonos en la línea del tiempo para que recuerden. ¿Se acuerdan que solamente el hombre va a vivir 6,000 años en la tierra antes de que venga Jesús y gobierne 1000 años, el reino milenial? Estamos aquí, hace 2000 años vino Cristo. Justito antes era la época de los profetas. Bien, eso ya lo vimos en los temas anteriores. Si recuerdan entonces, el arrebatamiento de la iglesia se da en este lugar. ¿Se acuerdan? Alrededor de el 3er milenio después de Cristo, o del 7º milenio después de Adán, alrededor del 2000, y no ponemos fechas, pero alrededor de esto está escrito que se van a cumplir todas estas profecías y viene el fin de los tiempos. ¿Cuándo? El Señor sabe, si mañana o dentro de 2 meses o dentro de 2 años, pero Él sabe. Aquí es donde se da el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hoy en el 2014, ¿sale? 2014 después de Cristo o 6014 después de Adán. Ya están cumplidas las profecías, solamente estamos esperando a que el Señor venga. No sabemos día y hora, nadie lo sabe, pero ya sabemos que está a las puertas, como lo dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a empezar entonces a hablar de la gran tribulación, el tema 3, después de las señales que ya vimos, Dios nos dio señales, viene el suceso importante. Las señales anuncian algo que es el fin. Y el fin se inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Esta palabra arrebatamiento de la iglesia quizás muchos no la conocen, no la han oído antes. Quien venga de alguna religión tradicionalista no sabe qué es esto, pues porque nunca nos hablaron de eso en las religiones. Vamos a explicar, por lo tanto, primero la definición. Veíamos hace un rato que en la diapositiva anterior vamos a ver nosotros definición de arrebatamiento y explicación. Primero vamos a definir qué es el arrebatamiento de la iglesia, de dónde surge esta palabra. Nosotros podemos ver que es una palabra hebrea. En el hebreo la palabra gazar significa ser quitado o ser arrebatado. Cuando en el hebreo, en el Antiguo Testamento aparece la palabra arrebatado, quitado, apartado, tomado de golpe o de tajo, ustedes ven en el hebreo y dice gazar. Pero más específicamente en el Nuevo Testamento, en el griego, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, y es en el Nuevo Testamento donde se habla más específico del arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo también se habla como proféticamente, y en el Nuevo como una revelación dada claramente a nosotros, la iglesia. En el griego, las partes donde se habla de este arrebatamiento, ustedes van a encontrar que donde dice su Biblia arrebatar, arrebatados, ustedes ven en el griego dice harpazo. Y harpazo es similar a la palabra en hebreo que significa tomar abruptamente o arrebatar. ¿Saben qué es abruptamente? De golpe. ¿Sale? Arrebatar. Es el equivalente a cuando nosotros le quitamos algo a alguien de las manos así. Aquí, eso es arrebatamiento. Pero el arrebatamiento aquí no es de cosas de la mano, es el arrebatamiento de la iglesia. Dios nos va a arrebatar, a tomar de golpe y de tajo de aquí, de este mundo, nos va a tomar. Por lo tanto, esa es la definición de arrebatamiento.
En realidad me estoy yendo al griego y al hebreo, pero pues si lo tomamos en español, ¿qué entienden por arrebatar? Pues eso, ¿no? Quitar de trancazo, así, de golpe. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia que va a suceder con la iglesia. Vamos entonces a ver ahora, ya vimos la definición, vamos a ver la explicación. Y para hablar de la explicación lo vamos a hacer en 3 partes, en 3 pedacitos. Vamos a explicar primero cuándo pasará. Segundo, qué pasará. Y tercero, cómo pasará. Sin embargo, en el cuándo pasará lo voy a hacer muy breve porque ese cuándo famoso ya lo hablamos en la línea del tiempo exponiendo cuándo vendría. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuándo va a venir eso? Pues en estos tiempos, en el inicio del 3er milenio, ahí, o del 7º milenio después de Adán, ahí va a venir esto. ¿Cuándo pasará? Miren, nosotros tenemos que ver en relación al cuándo va a pasar todo lo que vimos en las señales antes del fin. Ahorita quiero recordarles un versiculito. ¿Se acuerdan que dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 7? Dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acuérdense que explicábamos que aquí dice, no les digan que está cerca, porque Pablo lo escribió esto hace 2000 años, ¿sí? Y hace 2000 años todavía no era. Nos dice cuándo sí iba a venir. Dice, nadie los engañe porque el Señor, aquí respecto a la venida de nuestro Señor, dice el Señor, no vendrá, no viene el Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía, que es de lo que hablamos en las señales. Estos emisarios de Satanás, de Cash Luna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Ana Maldonado, Benny Hinn y toda esa cuadrilla de ladrones, esa apostasía y la gente que sigue a esos, como el ejemplo que ya sucedió aquí, que ya les narramos, que se ponen a defenderlos a ellos en lugar de defender a su Salvador Jesucristo. Dice que el Señor Jesús, para que venga, primero tiene que venir la apostasía. Una vez que viene la apostasía, entonces el Señor Jesús viene, ¿sale? Y dice también que se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este hombre de pecado, hijo de perdición? ¿Quién es? El anticristo. Primero tiene que venir la apostasía, ¿sí? Segundo tiene que venir el anticristo y luego Jesucristo baja. Primero tienen que venir estas dos cosas, ¿ok? Pero entre la apostasía y el anticristo, aquí en medio hay un periodo de 7 años para que venga el Señor Jesucristo. Ya estamos en la apostasía. Aquí esta coma, vamos a hacerla como que si esta coma representa el inicio del fin. Y el inicio del fin se va a presentar el anticristo en la tierra y va a hacer cosas terribles con la humanidad. Ahí viene un problema. Si se manifiesta la apostasía que ya está y ahora tiene que venir el anticristo y el fin de los tiempos y los juicios de Dios, ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios? ¿Nos va a tocar todas esas cosas terribles? De ninguna manera, ¿sí? Nosotros estamos viendo que precisamente por eso viene el famoso arrebatamiento. Jesús nunca castiga igual juntamente al justo con el pecador. Entonces, en el 2:1 al 7 de 2 de Tesalonicenses, sigue diciendo Pablo, que no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes ya les hablaba yo de eso, pero le voy a regresar para que vean que está hablando de que viene la apostasía y el hombre de pecado que se opone contra todo lo que se llama Dios, ¿ok? Y dice, ¿que no se acuerdan que yo ya les había dicho de esto? Pero a ustedes ya saben ahora qué cosa lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. Ustedes ya saben lo que lo detiene. Algo lo detiene con el fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo lo detiene. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que un día hablamos en una prédica y que otro día podremos hablar también con calma. Dice, ya está. Pero
hay algo que al presente lo detiene, hasta que eso a su vez sea quitado de en medio. Hago énfasis en eso, porque sus Biblias van a ver que dice él, hasta que él sea quitado de en medio. No hay ningún él en el griego. En el griego dice, ustedes ya saben que algo lo detiene. Y después sigue diciendo el griego, hasta que sea quitado de en medio. No hay ningún artículo él, ¿sale? No hay. Entonces, eso se lo pusieron en español para que se entienda, pero no existe. En realidad lo que dice es, ustedes ya saben lo que lo detiene, hay algo que lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Por eso le puse aquí eso. No dice él, no debe de decir él. Una buena traducción de Biblia no debe de decir él, sino sea quitado a secas o le pongan eso, porque aquí arriba está hablando de algo que lo detiene, un eso, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no hay un él que lo detiene, no hay una persona o algo así que detiene al anticristo. Aquí dice que hay algo que lo detiene. Eso a su vez tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado. ¿Qué es lo que tiene que ser quitado? ¿Por qué algo detiene al anticristo? ¿Qué cosa será lo que detiene al anticristo? Dios dice que hay algo que lo detiene, que no se puede manifestar. ¿Qué es? Muy sencillo, es la iglesia. ¿Por qué, si alguna vez lo han escuchado, y si no, lo abundaremos en el tema gran tribulación cuando toquemos el tema anticristo? Quiero que sepan que el tema gran tribulación va a ser como de 4 o 5 clases de estas. Porque una vez va a ser empezar a explicar las copas, otra las trompetas, otra los sellos, otra el anticristo, otra el juicio a la iglesia católica que está narrado en la escritura, etcétera. Van a ser como, cada uno de esos temitas es una clase de estas. Estos han ido de a una. El tema gran tribulación va a ser varias, lo vamos a dividir. Entonces, en la escritura nos dice que algo impide que venga el anticristo. Ustedes saben que el anticristo es una persona a la cual, dice la escritura, el mismo Satanás, no un demonio cualquiera, sino Satanás, se le mete. Y por obra de Satanás hace toda clase de maldad en la tierra. Y persigue a los que quieran ser de Cristo y los tortura. Y es un desastre. Sufrimiento como el que nunca antes hubo, dijo Jesús. Obvio, porque Satanás ya se destapa y hace, sin que nadie le diga nada, todo lo que quiera. Imagínense lo que va a hacer Satanás. Metido en el anticristo primero. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesús nos dijo que nos da potestad a nosotros la iglesia, a los que le sirvamos, le obedezcamos, nos da potestad sobre toda fuerza del maligno, ¿se acuerdan de eso? Que en su nombre echaríamos demonios, que las puertas del infierno y del Hades no prevalecen sobre la iglesia, o sea, no se pueden imponer sobre la iglesia, ¿se acuerdan de estos versos? Entonces, es obvio que, como Dios siempre cumple, nosotros tenemos poder sobre Satanás. Si Satanás se le mete a una persona para declararse Dios y el rey del mundo y todo eso, toda la iglesia en el mundo se pone a orar, se pone a ayunar y Satanás es vencido en un 2x3. Y no prevalece el anticristo, no puede prevalecer porque nosotros tenemos autoridad para reprender a Satanás. ¿Sí? Por lo tanto, Satanás no se puede manifestar en la figura del anticristo mientras haya santos en la tierra, mientras haya iglesia, que le reprendan, hombres de Dios que le hagan batalla, que ayunen, que oren y que lo echen fuera en el nombre de Jesucristo, porque tiene que obedecer el diablo. ¿Sí? Nada más que la iglesia se diera cuenta que un hombre tiene adentro a Satanás y que viéramos lo que está diciendo y que parece ser el anticristo, con un solo hombre de Dios que vaya con fe, le ordena sal de este hombre, se sale. Así de sencillo. Ahora imagínense a toda la iglesia orando en el mundo. No puede prevalecer Satanás ni manifestarse el anticristo mientras la iglesia esté aquí. Y además la iglesia no puede estar aquí cuando vengan los juicios de Dios. ¿Cómo sería eso? Por lo tanto, dice la escritura, esto que lo detiene, ¿sí? Este famoso hombre de pecado que se opone contra todo lo que se llama Dios y todo, lo detiene la iglesia, y cuando la iglesia sea quitada, entonces se manifestará aquel inicuo, dice la escritura, que viene por obra de Satanás. Entonces se manifestará. Por lo tanto, para que aparezca el anticristo tiene que ser quitada la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces,
Esto de la explicación de cuándo pasará, ya vimos en estos tiempos que tiene que pasar primero, pues la apostasía y tiene que ser quitada la iglesia. Vamos a ver ahora la explicación de qué pasará. Hasta ahorita entendimos cuándo, ¿no? Ya tiene que pasar en estos días, semanas, meses o años, décadas, pero no creo que sean muchas. Bueno, porque todo está cumplido, las señales que Jesús dio. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué es eso de que seremos arrebatados? Se oye algo muy loco. Se oye, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo Dios va a tomar a la gente? Bueno, ¿saben por qué a algunas personas se les hace difícil de creer esto? Aún cristianos, cosa curiosa. Pero supongamos que ya no vamos a hablar de cristianos, vamos a hablar de católicos o de alguna otra religión donde crean en Jesús, aunque no a la manera bíblica, pero tienen su creencia rara de Jesús. ¿Cómo es posible que no creen que esto va a suceder? Bueno, primero porque no conocen que está escrito, pero cuando se los explicas, hay tal incredulidad, se les hace imposible. Y la pregunta es, ¿cómo entonces dices en el credo católico, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén? ¿Se acuerdan que así dice? Creo en la resurrección de los muertos. Bueno, ¿y cuándo crees que va a pasar eso? ¿Dentro de 50,000 millones de años? Es obvio que no. Hay un tiempo determinado. Si tú eres católico de alguna otra religión o cristiano que no le cabe en la cabeza que esta cosa grande vaya a suceder a los ojos de toda la humanidad, porque dices, no, ¿cómo va a ser eso? No creo, Dios no obra así de que, pues, obra en lo individual, aquí chiquito, al oído te habla, no va a ser una cosa así que todos vean. Bueno, no lo haría por hacer nada más, pero cuando Él determinó que lo va a hacer un día para juicio, lo va a hacer. Y no debe de extrañar que va a suceder porque ya pasó antes. Acuérdense que la Escritura dice que en varias ocasiones ha sucedido en lo individual que Dios ha tomado personas, las ha arrebatado. Uno de esos casos es Génesis 5:24 con Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? La Escritura dice que como Enoc andaba con Dios, o sea, caminaba en los caminos de Dios, un día desapareció porque Dios lo tomó y se lo llevó. ¿Sí? El apóstol Pablo dice fue traspuesto. Cuando checas esa palabra en el griego, traspuesto, la palabra que dice ahí fue transportado. Entendamos ahorita en nuestros tiempos teletransportado, ¿no? ¡Fum! Se lo llevó Dios. Otro caso de algún teletransportado así de Dios, aunque en este caso Enoc se lo llevó Dios, ¿a dónde? A las regiones celestes. No al cielo donde está el trono de Dios, al tercer cielo, Eso algún día lo explicaremos con más detalle. Porque Enoc no había sido lavado con la sangre de Cristo. Y nadie que no sea lavado con la sangre de Cristo puede estar en la presencia de Dios en el tercer cielo, pero en las regiones celestes. ¿Sí? Cuando dice el apóstol Pablo fue traspuesto, dice fue transportado. Otro personaje que fue transportado, ¿se acuerdan de Felipe cuando lo estaba predicando al eunuco? Y dice que mete al eunuco al agua y cuando se mete, ¡fum!, Dios lo desaparece a Felipe y se lo aparece por allá en una ciudad que se llama Azoto. Y cuando sale el eunuco del agua, ¿qué? ¿Dónde está? Dios lo arrebató, ¡fum!, lo tomó de golpe y se lo llevó a otro lado. Eso lo hace Dios. ¿Sí? No lo hace a los ojos de todo el mundo y todo eso porque precisamente el misterio de toda esta salvación consiste en que nosotros nos salvemos por fe, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista, dice la Escritura. Y si Dios anduviera haciendo todo eso cada 5 minutos, nos acostumbraríamos a que eso hace Dios y todos diríamos, claro que Dios existe, yo estoy con Él. ¿Están de acuerdo? Pues Dios lo hace. Entonces, ahí con personas en lo individual. Otro caso fue aquí el de Elías. ¿Se acuerdan que la Escritura dice en 2 de Reyes 2:11 que Elías subió al cielo en un torbellino? ¡Fum! Se lo llevó. ¿Sale? Al cielo. ¿Cuál cielo? Las regiones celestes. Acuérdense que la Escritura dice que hay 3 cielos. Está un primer cielo, está un segundo cielo, que la Escritura llama al segundo cielo simplemente cielo o regiones celestes. Y está un tercer cielo que la Escritura llama tercer cielo,
la morada de Dios, el trono de Dios o el templo de Dios. Que eso es, ahora sí que hasta allá arribota. ¿Sale? En las regiones celestes hay muchísima cantidad de espíritus, empezando porque hay muchísimos demonios. La Escritura dice que nuestra lucha, que no es contra seres humanos, sino contra demonios, potestades, etcétera, están en las regiones celestes, primero y segundo cielo. Bueno, estos son ejemplos de personas que en lo individual el Señor Jesús les ha arrebatado para algo, con algún propósito. Hay otra persona, el apóstol Pablo también dice que fue arrebatado y él usa la palabra arrebatado. Segunda de Corintios 12:24 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, ¿ok? Aquí viene un asunto. Pues no que nadie es arrebatado al tercer cielo. ¿Dónde está? Tercer cielo. ¿Cómo es que este sí? Este es Pablo, ¿eh? Pablo está hablando de sí mismo. ¿Cómo es que este sí fue arrebatado al tercer cielo? Porque ya había sido justificado por Cristo, ¿sale? Y él en realidad aquí dice, si en cuerpo no lo sé, no sé, Dios lo sabe, pero en realidad sí lo sabe porque él lo habló después. Y dijo, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, no puede entrar allá arriba, se va en espíritu, ¿sí? Bien, pero dice que fue arrebatado, ¡fum!, tomado de golpe, se lo llevó Dios hasta allá arriba, como ya es hijo de Dios, ya puede entrar en espíritu, el cuerpo como que está sucio, cochino, se tiene que quedar abajo. Va en espíritu y oyó y vio cosas. De estos sucesos acontecen hoy en nuestros días. El Señor Jesús ha dado revelaciones a miles de cristianos que los arrebata en espíritu y los lleva al cielo, al infierno y les muestra cosas para que testifiquen. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces el asunto es que Dios sí ha hecho esto antes. La pregunta que nos hacemos es, ¿será posible que de verdad Dios haga ante millares de personas estas cosas y se destape, por así decir, y se muestre que sí hay un Dios y que sí existe? ¿Será posible? Sí, sí es posible porque ya es el fin del tiempo. Ya lo hace con un propósito. Esto sucedió antes. Ya había sucedido antes. La Escritura dice, el mismo Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Dice la Escritura, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, como si nada, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entendamos una cosa entonces, no solo que ya ha sucedido antes, que Dios hace algo a la vista de todo el mundo, sino que el mismo Jesús anunció que lo va a volver a hacer, igualito. Como en los días de Noé, así va a ser. Entonces entendamos una cosa, ¿por qué en días de Noé se atrevió Dios a hacer algo a la vista de toda la humanidad? La gente no comprende eso porque a veces por desconocimiento de la Escritura no se acuerdan que en días de Noé nunca jamás había llovido. La Escritura dice que salía un vapor de abajito que regaba las tierras, nunca había llovido. Cuando un loquito, le llamaban, ¿no?, loquito a Noé, anda, va a caer agua del cielo, entonces, ay, no inventes, ¿de cuál habrá fumado ese Noé?, ¿no? Todos lo tomaban de a loco, es que va a caer una gran agua del cielo y los va a ahogar a todos, y todos así de, no, sí está enfermo este tipo, está enfermo, que es que agua del cielo, hazme favor. Entonces cuando tú le dices a la gente, Cristo viene, va a caer fuego del cielo, dice, ay, este loco, va a caer fuego del cielo. Así estaban con Noé, va a caer agua del cielo. No le creyeron. Y estaban igual que la gente aquí en el mundo. Ay, no, loco. Bueno, pues Dios lo ejecutó y ya no importó revelarse a toda la creación que vieran que efectivamente cosas extraordinarias puede Él hacer porque es Dios. No le importó, ¿por qué? Porque ya era juicio, te mueres. Te lo estoy mandando para que veas que sí lo hago y para que te mueras. Se lo mandó ahí a ellos. Así viene la cuestión del arrebatamiento. Lo va a hacer a la vista de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es para juicio. Los que se quedan, ahí va el agua. Bueno, en este caso ahora no va a ser agua, ahora es fuego. ¿Sí?
Ahí va el fuego. Vienen los juicios de Dios, un montón de cosas, y los que se queden se van a quedar asombrados, y luego vamos a ver qué va a pasar con esos que se quedan, pero ya no va a haber remedio, ni siquiera algunos se van a dar cuenta de lo que sucedió por sus duros corazones. ¿Sí? Va a pasar algo y lo van a ver aquí como esto que pusimos de Maldonado, y la gente dura de corazón va a decir, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sale? También sucedió en los días de Lot, dice la Escritura. Igualito, en los días de Lot, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban y hacían todo lo que querían hacer. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y ojo, vuelve a decir Jesús, ojo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así, igualito. Hay una pequeña diferencia. Aquí sale Lot y ¡fum!, destruye a todos con el fuego. En los tiempos del fin, que dice el Señor que va a ser así, lo va a hacer igualito, nada más que como no va a destruir a solamente una ciudad, va a ocupar 7 años en castigar a la humanidad para enjuiciarla, juicios de 7 años. Pero es igual, hagan de cuenta que Lot es la iglesia, sale la iglesia, vienen los juicios de Dios, pero 7 años hasta destruir la nueva Sodoma y Gomorra que ahora es el mundo. Dios va a destruir la nueva Sodoma y Gomorra que ahora es el mundo, pero tiene que quitar a Lot, a sus hijos. ¿Sí? Entiendan, esto Dios lo ha hecho porque Dios nunca jamás castiga al justo con el pecador. La Escritura dice que eso no es de Dios. Nunca tal haga el Señor Jesucristo. Dice así en Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. ¿Vale? Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella. ¿Sí? A los que guardan la palabra de su paciencia, porque a los que guardan la palabra de su paciencia, Dios les dice que a nosotros que guardemos su palabra, Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También dice Pedro, 2 de Pedro 2:9, dice, porque sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Más que claro, ¿no? Sabe el Señor librar de la prueba. Le puse un asterisco aquí. Sus Biblias van a decir, sabe librar de la tentación. No dice eso la Escritura. Un error más de traducción. ¿Sale? Se entiende porque a veces se ocupa esa misma palabra, pero no. Aquí la palabra peraismos, del griego, que significa disciplina, prueba o adversidad. Sabe el Señor librar del castigo, la disciplina, de la prueba o de la adversidad a los piadosos. No puede decir aquí sabe librar de la tentación, porque la Escritura no dice que el Señor nos libra de la tentación. Nos dice que le pidamos, no nos dejes caer en la tentación cuando yo sea tentado. Le está permitido a Satanás tentarnos, ¿sí? Le está permitido a Satanás tentarnos. Lo que Jesucristo nos pide que le oremos es, no me dejes caer en esa tentación, que no peque yo, ayúdame con tu espíritu, dame tu palabra, dame tu fuerza, ayuda a mi carne para que no caiga yo en esa tentación. ¿Sí? Aquí dice, sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos, peraismos. Por lo tanto, repito, Dios nunca castiga juntamente al impío con el pecador, jamás va a hacer eso. Además de que ya pasó en tiempos pasados, con Noé, con Lot y con los que fueron arrebatados, Pablo, Enoc, Elías, Felipe, etc. El mismo Jesucristo cuando vino a hablar de eso. Él nos dijo esto. Acuérdense que dijo en Juan, Evangelio de Juan 14:2-3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¡Fum! Los tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso lo dijo Jesucristo. El Evangelio de Juan lo narra. Palabras de Jesucristo.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, pues yo les diría. Los testigos de Jehová no entienden esto, porque dicen que solamente 144,000 pueden entrar. O sea que Jesús no midió bien, yo creo, no calculó, ¿no? Y los testigos de Jehová tienen más sabiduría que Dios. Pero bueno, hay muchas moradas ahí, para que donde Él esté, nosotros estemos. También dijo, ¿cómo será eso? El Señor Jesucristo dijo, les digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Chale? Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Estoy en Lucas, ¿verdad? Recuerden que también en Mateo estos versículos incluso ya los vimos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué empecé desde aquí? Para que vean que el Señor Jesús está hablando de los tiempos del fin. Que no entendió la gente con las señales y todo, igual que en los días de Noé. Pues así también será la venida del Hijo del Hombre, punto. Entonces, al respecto, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres moliendo, una tomada y la otra dejada, hablando de los tiempos del fin. Hablando de los tiempos del fin. Y sobre esto hay infinidad de parábolas del Señor Jesucristo, infinidad de profecías en el Antiguo Testamento, infinidad de, ya ni parábolas ni profecías, dichos directos explicando cómo va a ser el asunto. ¿Sí? Vamos a ver una, por ejemplo, en este momento. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Bien. ¿Qué pasaje es ese? No es otro pasaje, sino el de Apocalipsis 14, del 14 al 16, donde dice, la nube blanca. Miren las palabritas que están subrayadas, bueno, resaltadas. Nube blanca, sobre ella el Hijo del Hombre, y luego salió otro ángel, o sea, no es el Hijo del Hombre, salió otra persona ahí, clamando a gran voz al que estaba sentado. Al que estaba sentado, ¿quién era? Ok, y le dijo, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, la mies está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay algunas parábolas, narraciones en la Escritura, donde la gente se puede confundir un poquito. Acuérdense que el Señor habla de la resurrección de los muertos, donde algunos resucitarán para vida eterna y otros para resurrección de condenación. Algunas parábolas, narraciones de Jesucristo, hablan de que en aquel día del juicio, en el día final o postrero, el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a que recojan la cosecha y la echen en el granero. En Apocalipsis dice, en el gran lagar de la ira de Dios, que recojan las uvas. Son dos sucesos separados, por eso hago énfasis. En este, el que está en la nube es el Hijo de Dios. Un ángel le dice, Señor, toma lo tuyo. Y el Hijo de Dios dice, presten para acá, mío, lo mío. ¿Sí? Jesús es el que toma, el que ciega. Y hay otras narraciones en donde dice que el Hijo del Hombre le dice a sus ángeles, vayan y recójanme a los que causan tropiezo y maldad y échenlos al fuego. Pero eso es al final del milenio. La Escritura dice al final de los tiempos, postrero de los tiempos. ¿Qué estamos entendiendo con eso? Cuando nosotros hablamos de la resurrección de los muertos y todo esto, lo que a veces no sabemos, desconocemos, es que hay dos. La primera, que es la de los justos, los de Dios, y esa es primero con el arrebatamiento de la iglesia. Y 1000 años después es la de los impíos.
Son dos sucesos separados. El primero, Jesús recoge a los suyos, no manda a recoger a nadie, Él los toma, son suyos. Y en el final de los tiempos, ni es Jesús el que lo hace, dice, échenmelos a todos al fuego. A un ángel le ordena a Jesús. Por eso hice esa aclaración. Bien, vamos entonces con la parte de la explicación de el qué pasará. Ahora, ¿cómo pasará? Ya le entendimos al qué pasará. Bien, vamos a ver cómo pasará. Miren, todo este tema del cómo pasará, quiero que abramos nuestro entendimiento hoy, porque estas cosas nosotros tenemos que entenderlas desde el punto de vista de nuestra fe que siempre hemos tenido en Dios y en su palabra. Ustedes son cristianos, hijos de Dios, ¿sí o no? Muy bien. Ustedes creen en la resurrección de los muertos, ¿no? Incluso cuando éramos católicos lo creíamos. O si no lo creíamos, porque creo que nunca nos lo pusimos a pensar, nomás lo repetíamos en los rezos, ¿no? Pero bueno, ahora que conocemos a Dios, con mayor razón creemos en la resurrección de los muertos, es lo que anunció Jesucristo. Esa famosa resurrección de los muertos es de lo que estamos hablando, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia es la resurrección de los muertos, ¿sí? Ese es el día en que resucitan los que son de Dios, el mismo día, el mismo momento. Resucitan los que son de Dios. Si ustedes tenían duda de saber cuándo será la resurrección de los muertos, es en ese momento. El arrebatamiento lo que está diciendo es que, como lo veremos en algunos versículos, que los muertos tienen que ser levantados. Los muertos en Cristo resucitan, resucitan. Pero dice la Escritura que pues vamos a ver vivos en ese momento, ¿no? Ni modo que no haya nadie en la tierra. Va a haber vivos en la tierra cuando resucitan los hombres justos de Dios. ¿Y qué harán los que están vivos? No se tienen que suicidar para decir, ay, me muero para que Cristo me lleve. No, la Escritura dice que no es necesario que mueran, que en ese momento son tomados, ya ni mueren. Entonces estamos hablando de la resurrección de los muertos. Si nosotros creemos esto de la resurrección de los muertos, entendemos clarito que el arrebatamiento viene. ¿Sí? Hay versículos al respecto que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, fíjense, no queremos que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Decíamos como los testigos de Jehová, que dicen que nomás te van a echar a la basura, te duermes y ya no sabes nada nunca más. O sea, estás esperando en Cristo nomás aquí y te mueres y se acaba el asunto. Eso es lo que afirman ellos. Te duermes, te quedas dormido. Dice, como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creen? Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. No estamos hablando más que de la resurrección de los muertos, en esto del arrebatamiento. Por lo cual les digo esto en palabra de Dios. Ojo, viene la revelación que da el Espíritu Santo en boca de Pablo. No se entristezcan, creen que Jesús resucitó, nosotros también lo haremos. Les aviso entonces, nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron. Los que ya murieron, porque está hablando de que creemos en una resurrección, que Dios levantará a los que murieron en Cristo, ¿ok? Dice, pero los que estemos vivos no nos vamos a adelantar a los muertos. Al contrario, dice, ellos van primero. Dice la Escritura, porque el Señor mismo, estoy leyendo corridito los versículos, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí? En versículos posteriores vamos a ver que, aparte de aquí, en las nubes nada más, desciende hasta las nubes nada más, descenderá del cielo y, lo que decía Pablo hace un ratito, los muertos en Cristo resucitan, primerito ellos, ¡fum! De eso estamos hablando, de la resurrección de los muertos. Ya se acabó el tiempo, ya es. Si hubiéramos nacido en el año 1224, no nos tocaba. Pero así como hubo gente que tuvo la mala suerte de vivir en los tiempos de Noé, mala suerte porque sus duros corazones no se arrepintieron, ¿no? Pues les tocó ver eso. Como alguna gente tuvo el don de Dios concedido
don de Dios de nacer en los tiempos que Jesús vino en carne aquí, pues a ellos les tocó, a nosotros no. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios de estar viviendo estos últimos tiempos y nos va a tocar, si Dios quisiera, si nos alcanza el tiempo, porque no sabemos día y hora, que seamos arrebatados, ¿sí? Eso nos va a tocar, si Dios quiere. Bien, entonces, dice ya, los muertos en Cristo, primerito. Y sigue hablando de esa famosa resurrección. Y luego, ¿qué hacen los vivos? Dice, bueno, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, cuando eso suceda, seremos arrebatados. Juntamente con ellos, ¿en dónde? Las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Jesús dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo vendré y los tomaré a mí mismo. Los tomaré a mí mismo. Ahora, esto es Tesalonicenses, pero el que habla es Pablo, carta de Pablo a los Tesalonicenses. En la carta de Pablo a los Corintios, ¿quién habla? Pablo también, el Espíritu Santo en boca de Pablo. Entonces, voy a pasar ahora a Corintios, pero ustedes tómenlo como si fuera un mismo texto, es como la continuación. Ya les dijo que no se desesperen, que sí tenemos esperanza, que los que estemos vivos vamos a ser arrebatados, no es que tenemos que morir. Y continuando con esto, entonces Pablo les dice en Corintios, les dice, miren, Corintios 15:51, porque les digo un misterio, hermanos, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Y ahorita explicamos esto de transformados. ¿Cuándo? ¿Cómo? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y otra vez habla, los muertos serán resucitados, primero, incorruptibles. Y nosotros, quienes, los que estén vivos, como acaba de decir en Tesalonicenses, seremos transformados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué es esto de incorruptibles? El cuerpo corruptible es el cuerpo el que se echa a perder, se corrompe con la tierra, con la humedad, se corrompe y se pudre. Eso significa corruptible. En unos instantes más vamos a hablar de cuerpo corruptible, cuerpo incorruptible. Cuando vean esos versículos ya entiendan que estamos hablando de que cuerpo corruptible es cuerpo no corruptible es el cuerpo en el que vamos a ser transformados. ¿Sale? No moriremos, seremos transformados para podernos elevar. Con todo esto, ¿se imaginan cómo será el asunto en ese momento y qué pasará en esos momentos? Si le han entendido estos versículos, entonces comprenden clarito que Dios dijo, en el fin de los tiempos, vengo a las nubes, tomo a los muertos que murieron en mí. ¿Entendamos esto? Decíamos en los temas anteriores, cuando hablamos de la resurrección, siempre la Biblia habla de resurrección de cuerpos, no de almas, cuerpos. Las almas que mueren en Cristo van a la presencia directa del Señor, dice el apóstol Pablo. Las almas que mueren sin Cristo, es decir, sin entregarse, sin nacer de nuevo, como dice Juan 3, sin arrepentirse para vivir una vida conforme a la Escritura en Cristo, se van derechito al infierno y no salen de ahí las almas. Pero los cuerpos, tanto de unos como de los otros, se quedan ahí en la tierrita, ¿estamos de acuerdo? Cuando la Biblia habla de resurrección, habla de cuerpos. Las almas, donde están, tanto arriba como abajo, no necesitan un cuerpo, no lo necesitan. Pero es un símbolo de la victoria de Jesús, como veremos en versículos posteriores, para que se cumpla lo que está escrito. ¿Qué óvole muerte? ¿Dónde está tu victoria? A ver, los muertos resucitan. ¿Dónde está tu victoria, muerte? No te veo. ¿Dónde está? Eso es un símbolo de la victoria de Jesús. Jesús no necesitaba tomar su cuerpo cuando en los 3 días bajó a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados, que dice las cartas de Pedro, que antes de venir Jesucristo habían pecado, estaban en el seno de Abraham esperando redención. También ellos, en el seno de Abraham, los justos recibieron el evangelio. Todos tuvieron que oír el evangelio. Y luego dice, subiendo a lo alto se lleva consigo a los cautivos que estaban ahí, porque ya había pagado el Señor Jesús. Ojo, los del seno de Abraham, ¿sí? No los de las flamas. Ahora, entonces, si el Señor Jesucristo en espíritu, dice la Escritura, descendió, tomó las llaves, le arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades y todo esto, ¿para qué necesitaba su cuerpo? No lo necesitaba.
Lo tomó como símbolo de su victoria para que la gente vea que los muertos resucitan. ¿Sí? Para eso lo tomó. Y se les presentó a los apóstoles y les dijo, miren, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo, tóquenme. Tenía carne y huesos su cuerpo, pero no era carne y huesos corruptibles, sino carne y huesos glorificados, incorruptibles. Un cuerpo diferente, con carne y con huesos, pero incorruptible. Un cuerpo que no se echa a perder, tan es así que atravesó la pared y se les apareció adentro. ¿Sí? Eso es lo que viene de la manera en que estamos hablando que los muertos van a ser resucitados y los que están en Cristo vamos a ser levantados con Él. Quiero que se imaginen qué es lo que sucede abajo con los que se quedan. ¿Qué va a pasar si en un momento el Señor va a tomar a los suyos? Dice que 2 van a estar en el campo caminando y ¡fum! ¿Dónde está uno? El que se quedó va a decir, ¿qué pasó? Va a ser un caos. ¿Qué va a pasar en una autopista cuando uno solo de los cristianos sea tomado del tráiler de tajo? ¡Fum! Va a ser un caos. ¿Qué va a pasar en los aviones cuando uno solo de los cristianos sea tomado? Muchos van a morir instantáneamente y se van a ir al infierno porque al tomar Jesús a los suyos y estén al control de aviones, de camiones o de lo que sea, muchos se van a estrellar, se van a morir. Se van a ir al infierno inmediatamente. Ahí empiezan los juicios de Dios. Pero muchos todavía se van a quedar ahí vivos a ver qué sucedió. Quiero que vean este pequeño cortito para que se den una idea. Unidas han tomado la iniciativa de estabilizar el mundo. Por el momento, no sabemos cuántos han desaparecido. Pero lo que sí sabemos ahora es que la paz es imperativa. Debemos ayudar a nuestros vecinos, olvidar las diferencias, y debemos hacerlo ahora. Bien, eso es un cortito de la película Dejados Atrás. Para los que no la han visto, se las recomiendo, está muy buena. Es una película hecha por cristianos, con buena producción. Hay parte 1, parte 2 y parte 3, narra desde el arrebatamiento de la iglesia, como lo ven. Narra la venida del anticristo, que es este que estaba hablando, porque el anticristo lo primero que hace es, ahí es donde entra, tratar de meter paz al mundo y hacer unos que otros milagros y decir todo está bien. Se aprovecha de eso. Y viene también la tribulación, la gran tribulación que viven los que se quedan en esas películas, Dejados Atrás, Left Behind, se llama el título en inglés. Véanla, yo les recomiendo que la vean a todos, o les pediría por favor que la vean, porque está lo más posiblemente apegada a la realidad de la Escritura. 2, 3 errorcillos por ahí doctrinales, pero no son importantes en cuanto a la salvación ni en cuanto a, no son herejías ni blasfemias. Algunas veces alguna persona entiende un pasajito como que el anticristo va a ser rubio y lo ponen rubio, y, o sea, cosas sin importancia, ¿no? Por decir. Pero véanla, les sugiero que la vean por favor. Ahora, decíamos, ¿será eso posible que Dios vaya a hacer eso? Por supuesto, porque ya es el fin. No importa que los demás vean, a algunos les caiga el 20 o qué, porque ya vienen los juicios de Dios. Para eso toma a su iglesia. Se dan cuenta que niños desaparecen, bebés de cunitas, de brazos. ¿Por qué? Porque esos, según el Señor Jesucristo, esos son de Dios. ¿Sí? Los niños no han cometido pecado hasta cierta edad, son de Dios. Cuando ya conocen el bien y el mal y deciden hacer lo malo, pecan. Pero mientras son criaturas, son de Dios, por eso esos son tomados también. ¿Sí? Si hay alguna persona embarazada, la panza le va a desaparecer. ¿Sale? Quizás no se den cuenta así de que, ¿dónde quedó mi panza? Pero sin saber ya no tienen al niño adentro. Se les va a quedar la placenta y todo, pero el niño ya no va a estar. ¿Por qué? Porque esos son de Dios. Una criatura en el vientre ya está viva. ¿Sí? Por eso el aborto es un crimen, porque la criatura ya está viva. Se quedan todos los que eran de Dios y se quedan todo el mundo impío. ¿Qué va a pasar entonces con los que se quedan? ¿Qué pasa con los que se quedan aquí abajo, puro inconverso? Échenle ateo, filósofo, científico necio, gente soberbia, incrédula, satanistas, falsos cristianos que nunca quisieron entender de verdad la Escritura y seguir a Dios. ¿Qué van a creer? 1000 cosas van a creer. Si las doctrinas de demonios se las creen, ¿cuánto más si baja Satanás a decirles doctrinas? Se la van a creer todita. Y
¿Saben qué van a decir los que se quedan por aquí ante tantas personas que van a desaparecer? ¿Saben qué van a decir? Una nave se los llevó, los extraterrestres. El diablo ha estado obrando en esa cuestión de los extraterrestres para estos fines. Ha ido preparando su terreno para que cuando eso llegue, ya de hecho la gente ahorita ya ni le extraña, así la gente inconversa al mundo por allá afuera, tú le hablas de que los extraterrestres y de que si saben de las abducciones, que los extraterrestres se toman a la gente, y dicen, sí, claro, ay, yo quisiera que un día me tomaran a mí, te dicen. O sea, para ellos va a ser normal y hasta va a ser algo bueno. Y luego échale al anticristo diciéndoles, ya se fue la cizaña, nos quedamos todos los de Dios, ¿no? O no sé qué va a decir. Y instaura su religión mundial y todo, una única adoración, que es a él, y eso lo veremos en el tema anticristo. Pero eso es muchas de las cosas que van a suceder, muchas de las cosas que van a suceder. Ahora, decíamos que oímos mucho sobre los muertos, sobre los vivos. El apóstol Pablo habla que de los muertos en Cristo, que los vivos en Cristo, etcétera. Entonces, recordemos que toda esta cuestión de que habla de que los muertos, ¿sí?, los que murieron en Cristo, los muertos en Cristo, y los vivos que en Cristo, los vivos serán arrebatados, y todo esto es porque estábamos hablando de el día de la gran resurrección de los cuerpos de los justos y el levantamiento de los que quedaron vivos. Ese es el gran día y se acaba el asunto. Ya lo que quedan son 7 años de grande sufrimiento, de juicios de Dios. Al término de esos 7 años Jesús baja, limpia la tierra y Él reina. Entonces en realidad el arrebatamiento es el inicio del fin, ¿sí? Problema para los que se quedan. Por eso insistimos en que si eso será posible, ya explicamos, creemos que Jesucristo resucitó, creemos que Él va a traer a los que murieron en Él, y aquí empezamos a ver en este tema de cómo sucederá y qué pasa dentro de ese cómo. Quiero que entendamos, aquí en Filipenses y en otros versos que vamos a ver ahorita, el apóstol Pablo les explica a los cristianos que tienen unas dudas muy naturales, muy genuinas acerca de cómo será ese día. Oye, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo nos vamos a levantar? ¿Y cómo será nuestro cuerpo? Y le empiezan a preguntar a Pablo. Pablo se los explica aquí, ¿sí? En Filipenses, en Tesalonicenses, en Corintios les explica. Y les dice, miren, a ver, vamos por partes. Y yo en este caso, Martín Bonilla, también voy a ir por partes en este momento. Voy a irme despacito, les voy a presentar aquí muchos versículos. Quizás los de hasta atrás no alcancen a leer, pero en la pantalla del video sí se ve. Les voy a presentar estos versículos aquí, mucho textito, bueno, no van a ser más de 10, 15 versículos, pero completos, para que entendamos cómo explica Pablo esto de la famosa resurrección, el arrebatamiento y cómo será el cuerpo, qué le pasa a nuestro cuerpo, cómo es el asunto, cómo nos elevamos, con qué fuerza o cómo. Bien, dice Filipenses 3, 18 al 21. Dice, miren, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, la prosperidad, el dinero, el mucho trabajo y los afanes del mundo, ¿sí? Solo piensan en lo terrenal, esos. Pero dice, pero nosotros, nuestra ciudadanía de los de Dios, está en el cielo, donde también nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahí viene el inicio de esta explicación. El cual, Jesucristo, transformará el cuerpo nuestro, otra vez transformará. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos, seremos transformados? ¿Quién nos transformará? El Salvador Jesucristo. Transformará el cuerpo nuestro de humillación, es decir, nuestro cuerpo corruptible que no sirve para nada, lo transformará para que sea semejante al cuerpo suyo de gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo lo completa Pablo como adelantándose a alguien que diga, ¿a poco Dios va a hacer eso? Siento, oye, si Él es poderoso, Él hizo las estrellas, los astros con una sola palabra, ¿cómo no te va a transformar tu cuerpo? ¿Qué? ¿A poco eso es difícil para Dios? Por el poder con el cual puede sujetar todas las cosas lo va a hacer. Y en Corintios le sigue explicando esa famosa transformación de un cuerpo de humillación
en un cuerpo glorificado, les explica en Corintios 15, 12 al 55. Noten, 15, 12 al 55 de Primera de Corintios, todas las diapositivas lo va a decir. Ya no lo cito, lo voy a leer de corrido yo, ¿vale? Dice, me quito, pero si se predica de Cristo, Pablo les está hablando así como con una cierta, así como que está sacado de onda de algunos. Dice, a ver, oigan, no inventen. Si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Como los testigos de Jehová, que en su librito, ¿qué dice qué enseña realmente la Biblia? En la página, si no mal recuerdo, 73, dice, y Dios nunca va a resucitar a las personas malas que no quisieron obedecerle. O sea, solo a los justos. Se olvidan que el Señor Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque día viene cuando todos los que están en los sepulcros, y ojo con esto, no dice todos los que están en el Hades o en el Seol, dice en el sepulcro, está hablando del cuerpo que está en la tumba. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida eterna. Y este versículo, esta enseñanza está en diferentes partes de la Escritura. Todos van a resucitar. Impíos para destrucción eterna o condenación eterna, más bien en el fuego eterno del infierno, del lago de fuego, y los justos para gloria eterna con el Señor. Entonces los testigos de Jehová en ese librito dicen, no, nomás los buenos van a resucitar. Sería conveniente que le dieran una repasada a la Biblia para que vieran que todos van a resucitar. ¿Cómo dicen ustedes, les dice Pablo a ellos, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, como dicen, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y nosotros somos hallados falsos testigos de Jehová, ¿no? A propósito, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo cuando no lo resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están muertos en sus pecados. Entonces también los que murieron en Cristo se condenaron, pobrecitos. Y afirma, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Sin embargo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron o murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. En su venida. Ojo, aquí venida, lo voy a subrayar, pero con el láser, porque no está subrayado. Venida, ahorita presten atención a esto de venida. Por fin, ¿va a venir o no va a venir? ¿Es arrebatamiento? ¿Viene, baja o no baja o nomás a las nubes? Ahorita lo vemos. Dice, primero los que son de Cristo, primero Cristo, luego los que son de Cristo, en el día del arrebatamiento. Luego, el fin, después de que resucitan los de Cristo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. ¿Por qué? ¿Por qué así? Bueno, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ojo con destruido. Alguna gente inconversa, insensata, atea o no sé, dice, es que entonces Jesús no venció a la muerte porque dice que hasta el final va a ser destruida. La muerte ya está vencida, ¿sí? Va a ser destruida al final, ¿sí me explicó? Una cosa es vencida, una cosa es que tú, voy a poner un ejemplo torpe, ¿no? Una cosa es que en una pelea callejera alguien venza al otro y lo deje tirado, y otra cosa es que saque la pistola y lo mate. ¿Estamos de acuerdo? Vencido ya está, destruido todavía no. Al final del milenio,
la muerte misma, dice la Escritura, va a ser echada al lago de fuego y azufre, junto con el mismo infierno. ¿Sale? Bien. Entonces, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptuamos a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. El Padre no está sujeto al Hijo. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otra manera, sigue diciendo, sigue explicando, de otra manera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ojo con lo rojito. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué le puse entre rojo harán los que y con aquí subrayado? Porque no está diciendo, ¿qué hacemos entonces cuando nos bautizamos por los muertos? Él no dice nosotros. Dice, ¿qué harán esos que se bautizan por los muertos? Ellos mismos también andan diciendo que no hay resurrección de muertos y se bautizan por los muertos. ¿Sí? Esto, bueno, ya lo explicaremos con calma en otra ocasión, pero quiero hacer énfasis en que Pablo no está diciendo que nosotros. Dice, ¿qué harán ellos, los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué? Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Sí? Ellos. Nosotros no. Un ejemplo de esta doctrina son los mormones, que se bautizan por los muertos y tienen que, en nombre de un muerto, bautizarse. Bien, continúa diciendo, ¿y entonces por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en Cristo, que cada día muero. Si nada más como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, lo echaron contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana nos morimos. Qué tontería es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo predican todas esas tonteras? Si los muertos no resucitan, ¿para qué ando exponiendo mi vida? En esta vida espero en alguien que no existe, que ya se murió, y que me echen a las fieras, que me maten todos los días. Dice, cada día muero, lo perseguían a muerte. ¿Para qué? Si no hay vida más allá de la muerte, como dicen los testigos de Jehová, que no hay vida más allá de la muerte. Entonces, pues bebamos y comamos. ¿Para qué andan predicando los testigos de Jehová? ¿No? Pues comamos y bebamos, déjenme en paz, y mañana nos morimos y ya. Dice, no erréis, no se confundan. Las malas conversaciones, por andar conversando con quien no debe uno en lugar de meterse a la Escritura, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y sigue diciendo, pero miren, dirá alguno de ustedes, a ver, ¿cómo resucitarán los muertos? A esto me refería cuando le decía que hermanos con dudas genuinas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? A ver, ¿con qué cuerpo vendrán? Responde Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Le entienden esta parte? No, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Te está poniendo Pablo un ejemplo con los frutos. Tú no vas, agarras una sandía de este vuelo, haces un hoyote grandote y metes la sandía y la tapas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se siembra así la sandía? Bueno, llevas un saco de limones y lo entierras ahí. Dice, no, o sea, acuérdate que tú no metes el fruto, sino la semilla. ¿Sí? Lo que tú siembras no va a salir, el fruto no va a salir de la tierra si no muere antes. Tiene que ser una semilla mortal, porque la semilla era de un fruto, por así decirlo, fresco, y se seca y todo, y tiene que morir y ser enterrado para que salga el fruto. Y dice, y lo que se siembra, dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Esto del fruto es una analogía que pone Pablo de que nosotros somos como una semilla en la tierra. Dios no siembra un cuerpo glorificado como los ángeles, lo mete aquí en la tierra, así pum, así lo tapa como semilla, y después ese mismo se lo lleva, porque no se siembra el fruto que ha de salir, sino un grano desnudo.
Entonces nosotros somos sembrados en esta tierra como una semilla, ¿sí? Y lo que va a salir va a ser otra cosa, un fruto que es una como parábola que está poniendo Pablo del cuerpo glorificado que va a salir de la semilla que somos nosotros. Dice, no toda carne es la misma carne. Hay una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales, como ¿quiénes? Como los ángeles. Ahí hay cuerpos terrenales, como nosotros. Pero una es la gloria, la magnificencia, el esplendor, la naturaleza de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, es otro ejemplo aparte, entre los astros también. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Esto, una es la gloria del sol. Para acá, abajito, no es que está hablando de que esos son los cuerpos celestiales, ¿eh? Los cuerpos celestiales son los ángeles y los terrenales nosotros. Asimismo, entre las cosas de la naturaleza, una es la gloria del sol, otra la gloria de las estrellas. Una es la gloria de un pez y otra la gloria de un búfalo. ¿Estás de acuerdo? Bien. Entendamos gloria, en la palabra que en la Escritura se manifiesta como gloria, nos da a entender naturaleza, belleza, esplendor, magnificencia. ¿Sale? Por eso la Escritura cuando dice el Señor lo vi en toda su gloria, está diciendo lo vi en toda su belleza, su hermosura, su magnificencia. Nosotros tenemos gloria, sí, pero una es la gloria de nosotros y otra es la gloria del Señor. ¿Sale? Gloria es hermosura, es belleza, es naturaleza, es etcétera. Cada ser humano tiene una cierta gloria, una cierta naturaleza, una cierta belleza, hermosura, pero la gloria del Señor, esa sí es gloria. Por eso nosotros le decimos a Él toda la gloria. ¿Sale? Bueno, dice, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta que lo de arriba era un ejemplito para decir, pues así es la resurrección? ¿Cómo? Se siembra en corrupción, o sea, este cuerpo corruptible de carne, cuerpo de humillación, dice el apóstol en Filipenses. Se siembra un cuerpo corruptible, resucitará un cuerpo incorruptible, en incorrupción. Se siembra en deshonra, este cuerpo pecaminoso, sucio, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ese cuerpo que vamos a tener ya no se enferma, no le da tos, no le da carraspera, no le da ganas de hacer pipí, ¿no? O sea, ella resucita en poder, ¿sí? Y sigue diciendo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Todo esto lo sigue diciendo Pablo en los mismos versos. Así también está escrito, por ejemplo, fue hecho el primer hombre, ¿quién? El primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el último Adán, espíritu vivificante. Espíritu, El postrer Adán es Jesucristo. Y dice que no es un alma viviente, es un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es una explicación muy concienzuda y tiernita que Pablo va dándole a los discípulos, a los cristianos. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién? Adán, el primer hombre. El segundo hombre, que decía el postrer Adán, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Como Adán, somos nosotros, los hombres terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Como resucitó Jesucristo con ese cuerpo, así será el nuestro. Por eso decía hace un rato que transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo suyo de gloria, como el de él. Y aquí lo repite. Dice, y así como hemos traído la semejanza del terrenal, aquí, el de Adán, llevaremos también la semejanza del celestial. ¿Quieren saber cómo será nuestro cuerpo? Como el de Jesús. ¿Sale? Así. Glorificado, hermoso, radiante, blanco, bello, ¿sí? Así, con esa gloria como la de Jesús, será nuestra semejanza, guardando las debidas proporciones, porque Él es Dios.
¿Sale? Será un cuerpo glorificado, no un cuerpo de carne. Por eso, cuando los muertos que están en el suelo están ya así como que podridos y ya están en huesos nomás, o en pedacitos o incinerados o lo que sea, eso no es problema para Dios. Eso que esté ahí, Dios lo transforma en un cuerpo, pero no de carne, cuerpo glorificado. Sí junta los cachitos y los vuelve a formar, pero glorificado. No sale el cuerpo ahí todo como la película de zombies. No van a salir así. Salen en hermosura, en blancura. Y ¡fum! Para arriba. Y los que estemos vivos, ya no nos morimos, dice, no todos moriremos. Nomás somos transformados en este cuerpo. Ya no pasamos al suelo a caer, sino que así ¡fum! Para arriba. ¿Sí? Por eso es que somos arrebatados y de repente este cuerpo de carne se transforma en cuerpo glorificado y ¡fum! Para arriba con el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó? No nos van a encontrar. ¿Sale? Bien, ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, llevaremos también la semejanza del celestial. Pero esto les digo, hermanos, entiendan esto, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, hermanos, les estoy explicando esto para que entiendan, su cuerpo de carne con sangre no puede entrar al cielo. El cielo es un lugar espiritual. Dios es espíritu y como tales son los adoradores que el Padre busca, dice en Juan 4. Entonces, el cuerpo corruptible que se echa a perder no puede entrar allá arriba. Y entonces, pues aquí les digo un misterio. No todos moriremos, pero sí seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, así pestañeas y ya no está. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y, con todo esto que ya nos explicó, los muertos serán resucitados incorruptibles, hermosos, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y aquí viene lo que decíamos, ¿para qué? Para que cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, cuando eso suceda en el arrebatamiento y resurrección de los justos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, consumida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Y todo ojo va a ver eso, ¿sale? Bueno, se van a quedar en la incredulidad y vienen los juicios por eso. Ahora el problema es, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Quién se quiere ir? Bien, pacta con Dios, siembra, tráeme una ofrenda y te vas. Así diría Cash Luna y esos locos. Y capaz que se los creen, ¿eh? Capaz que llegan y ahí están los millones, ya tengo mi entrada asegurada al cielo. No. ¿Quiénes se van? ¿Los cristianos? ¿Los cristianos evangélicos, los que están en la religión cristiana evangélica, pentecostal y similar? No. Los hijos de Dios son los que se van. Las ovejas de Jesucristo. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no todos son mis ovejas, como os he dicho antes. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, en una iglesia, eso sí, vamos a hacer una aclaración. Eso sí. Cuando una persona, supongan que alguien le habló de Jesucristo a otro alguien aquí, 5 minutos porque no le dio tiempo y se fue. Y esa persona se fue a su pueblo en la sierra, allá a 3 horas en burro. Bueno, y esa persona se llevó su Biblia y es inconversa. Y entonces empieza a leer, a ver eso que le dijeron y empieza a leer la escritura y ahí empieza a leer una semana, 2 semanas, 3. Y un día se da cuenta del llamado de Jesús, se convierte, se arrepiente y se entrega a Cristo. Se salva. Esa persona automáticamente pasa a ser hijo de Dios por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ¿sale? Pero hay otra cosita, también automáticamente pasa a ser cristiano. ¿Están de acuerdo? Cristiano según la Escritura, no según nosotros. La Escritura dice que a los seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, se les llama cristianos, que en Antioquía fue la primera vez que se les llamó así. Y el apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüenza. Es decir, el que sigue a Cristo se llama cristiano, el que obedece a Cristo, ¿ok? Entonces,
automáticamente, aparte de pasar a ser hijo de Dios sin que quiera, sin que ni se haya metido en una iglesia, ni en un templo, ni en nada, automáticamente pasa a ser cristiano. Así de sencillo. Si era católico, automáticamente pasa a ser cristiano. ¿Por qué? Porque ahora, dentro de, por ejemplo, el catolicismo, seguía las estatuas, las imágenes, las vírgenes, los santos, la misa, cosas que no son de Dios ni están en la Escritura. Pero cuando solito por allá lee la Escritura y se convierte a Cristo y pone en su corazón tirar las estatuas a la basura y ya y esa misa ni existe y eso quién sabe qué ha de ser del diablo, quién sabe qué pasa en su corazón ahí, pero empieza a decir, no, yo voy a obedecer la Escritura, automáticamente